Ojalá pudiéramos estar todos los días, porque es aquí donde recibimos bendición. Si el Señor ha sido bueno con usted, levante una mano así y muévala un poco. Señor, gracias. Ahora, si ha sido muy bueno, levante las dos y haga así. Ahora sí, el Señor ha sido tremendo con usted, levante el pie también, muévala también. Diga, Señor, te pasa. ¿Por qué le da gracias hoy día al Señor? Por la vida, por la salud. ¿Cuántos están sanos? Completamente sanos. 100% sanos. Amén. Estamos sanos. El Señor nos da la salud. ¿Por qué más le damos gracias al Señor? Por los alimentos. ¿Comió hoy día? Apoy pitra. Guatita llena. Comimos. El Señor proveyó para nuestras necesidades. Por la familia. ¿Cuántos tienen la bendición de estar con la familia? Es difícil la vida solo, pero qué bueno cuando estamos rodeados, cuando tenemos familia a nuestro alrededor. ¿Por qué más le damos gracias al Señor? Ajustar detalles. Por los nietos, también por la familia. ¿Cuántos tienen nietos aquí? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene bisnietos? Bisnietos tenemos. ¿Bisnietos? Gloria al Señor. Tantos motivos por qué darle gracias al Señor. Dios es tan bueno por nosotros. Él provee para todas nuestras necesidades. Si hay algo que a mí me maravilla, es la provisión de Dios. La provisión del Señor, que es permanente para cada uno de nosotros. ¿Cuándo el Señor deja de proveer para nosotros? ¿Alguna vez el Señor dice, no, hoy día no te voy a proveer? ¿El Señor cerró la mano alguna vez con nosotros? Siempre nos da. Permítame antes de venir a la palabra contarme un testimonio, creo que lo conté, pero me impactó tanto que si lo estoy repitiendo, téngame paciencia. Me tocó ir a predicar a una de nuestras iglesias en Colina. Y yo había visto la vez anterior a un hermano que estaba con una muleta, un hombre joven, por eso me llamó la atención verlo con muleta. Y me acerqué a preguntarle. Y me dijo lo que le había pasado, había tenido un accidente laboral y se estaba recuperando. Bueno, cuando volví ahí, lo volví a ver a él con la muleta, pero había otra persona con él, con muleta también. Me llamó la atención. Y me acerqué para saber cuál era la situación y me dijo que estaba con problemas físicos, con una reuma, que le tomaba la espalda, le tomaba la rodilla. Y le digo, ¿cuánto tiempo está así? Bueno, ya voy para 2 años. 2 años. ¿Y qué le pasó? No sé, posiblemente el trabajo. Él ejercía como guardia de seguridad y hizo un trabajo que aunque pareciera ser que no se está haciendo nada, pero el hecho de estar de pie es un suplicio. Estar así sin movimiento realmente puede enfermar a una persona. Bueno, por eso incluso ahora está la ley de la silla. En los lugares de trabajo tiene que haber un lugar donde el empleado pueda sentarse cada cierto tiempo. No todos la cumplen, pero es ley. Y me explicó y me dijo que no había podido trabajar. ¿Y cuánto tiempo lleva sin trabajar? Casi 2 años. Ah, le digo yo. ¿Y su esposa está trabajando? No, dice, no está trabajando la esposa. ¿Y ustedes tienen hijos? Sí, dice, tenemos 3 hijos. ¿Y sus hijos trabajan? No, están los 3 estudiando. Él no trabaja, ella no está trabajando, con 3 hijos estudiantes. Dígame usted cómo. Y yo me atreví a hacer la pregunta, que usted también sería, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para sobrevivir? Mire mi hijo, nosotros vivimos de los puros milagros del Señor. Y me empezó a explicar y me dice, mire, usted va a mi casa y hay provisión, tenemos alimento, no nos falta. Y ahí está la despensa llena. Y uno de los muchachos dice, sí, y el refrigerador también. Y me dice, me va a creer, lo que no pude hacer cuando estaba trabajando, ahora he podido hacer. Incluso de lo que tenemos, de poco tenemos. A veces surge alguien que finalmente se acordó que nos debía un dinero y nos pagó un dinero, alguien que sintió que... Y así han ido en todo este tiempo. La provisión de Dios va más allá que nuestro trabajo. Gloria a Dios por nuestro trabajo. Gloria a Dios. Pero nuestra provisión no viene de nuestro trabajo. Nuestra provisión no viene de, qué precavido soy. Gloria a Dios. ¿Es bueno ser precavido? ¿Es bueno tener ahorros? ¿Es bueno tener un carrito ahí con algo? Claro.
Pero no dependemos de eso, dependemos de la bondad del Señor, porque Dios es bueno. Diga a la persona que está a su lado, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vengamos a la palabra del Señor. Estamos próximos a la celebración de Semana Santa, tiempo en el que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es oportuno hoy día, yo creo más que ningún otro día, venir al Evangelio y mirar lo que la palabra de Dios nos dice de los sucesos que estamos próximos a celebrar. Los invito a que abran su Biblia en Mateo, el capítulo 25. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 15. Va a ser un poquito diferente la predicación en este día. Pero lo invito a ponerse de pie y buen contrato. Mateo capítulo 27, versículo 15. Todos son bienvenidos en esta casa del Señor. Así es, sí Señor. Y sobre todo si vienen con el deseo de buscar de Dios, son bienvenidos. Leo la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Así es, Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos adelante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza
su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Es oportuno leer estos poco más de 40 versículos de la Biblia y leerlos de la siguiente manera, con una pregunta. Leyendo este texto con una gran pregunta: ¿por qué? Yo quisiera animarlos a que hiciéramos este ejercicio y que fuéramos repasando cada una de las situaciones que a Jesús le toca vivir y nos hagamos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Eligen a un delincuente para que sea liberado en vez de Jesús, que no tiene culpa, y preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Barrabás, alguien que merecía estar en la cárcel, alguien que merecía por lo que había hecho? ¿Por qué entonces se libera a Barrabás? ¿Por qué el pueblo gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Por qué? ¿Cuál es el mal que les había hecho? ¿Qué delito Jesús había cometido? ¿Cuál era la culpa para que todo un pueblo enardecido se levantara casi con rabia exigiendo: ¡que lo maten! ¡Que lo maten! Como si fuera un remate entre el odio y el amor. ¿Por qué este Pilatos, que lo único que puede hacer es lavarse las manos, que entiende que es justo, pero igual lo azota, igual lo golpea? Su esposa le dice: ojalá no tengas nada que ver con este asunto, porque en sueños me doy cuenta que esto es un hombre justo. Él sabe que es justo, entiende. Pilatos es un hombre inteligente, está ahí para aplicar justicia y dice: aquí han traído un hombre inocente que lo quieren matar, yo no quiero tener nada que ver con esto, pero a pesar de esto, antes de entregarlo, lo azota, lo golpea. Como diríamos ahora, se comete un abuso, se está abusando
de un hombre. No tan solo no hay un juicio justo, sino que más se le inflige dolor innecesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo llevan un grupo de soldados romanos, una compañía de soldados romanos al pretorio, y es rodeado por un grupo de soldados que lo único que quiere hacer es burlarse de Jesús. Ellos se sienten con tal autoridad que lo desnudan, le quitan la ropa, le hacen una corona de espinas, le dan una caña, comienzan a maltratarlo, a burlarse de él, y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué les ha hecho Jesús? ¿Por qué burlarse de este hombre? Los romanos son conocidos por personas justas. ¿Por qué se comete tanta injusticia? ¿Por qué se ensañan con este hombre? ¿Cuál ha sido el dolor que Jesús le ha provocado a esto? Quizás primera vez que lo ven y ahora es víctima. Lo escupen, lanzan escupitajos al Señor, lo golpean, lo maltratan, se burlan. Escupiéndole, toman la caña y le golpean en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Estando en esa condición le dan a beber. Este hombre está sediento, seco, no tan solo por lo que ha sangrado, no tan solo por lo que está sufriendo, es todo lo que ha estado viviendo. Y en vez de recibir un poco de agua, le dan vinagre con hielo. ¿Por qué? ¿Por qué ensañarse tan? ¿Por qué no hay un gesto de humanidad con este hombre? Por muy malo que sea, un ser humano merece algún gesto. Por muy malo que sea el hombre, en un momento de dolor se requiere, pero cuando tiene sed le dan vinagre mezclado con hielo. ¿Por qué? Reparten entre sí sus vestidos, lo vuelven a desnudar y reparten entre él, ni siquiera les pertenece. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo crucifican en medio de dos ladrones, como que si fuera otro ladrón más. ¿Por qué? ¿Por qué? Los que pasan no simplemente lo miran y lo observan, se dan la libertad de expresarle una ofensa. Se sienten con el derecho de injuriar al Señor, ya maltratado, ya golpeado, ya desnudo. Y así todos estos que están en plena conciencia deciden proferirle injurias. Lo pasan, menean la cabeza y lo injurian al Señor. ¿Por qué? El propio Señor Jesucristo declara en esa condición: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jesús murió, Jesús entregó su espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, por amor. Así es. Todo lo Sí, que Señor. hizo Cristo fue por amor. Todo lo que Él sufrió fue por amor. Y aunque parezca brutal, era necesario que Él padeciera. Todo esto era parte del castigo. Dice la palabra en el profeta que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Alguien tenía que pagar. El Señor no estaba pagando sus propios pecados. No le estaban pegando al Señor por sus propios pecados. No lo estaban maltratando por su comportamiento. Al Señor le estaban dando el pago que tú y yo merecíamos. Porque a mí sí deberían haberme dado un par de golpes, o más de un par de golpes. A mí sí deberían haberme injuriado. A mí sí deberían haberme maltratado. Pero a Él, que no tuvo pecado, que no tuvo pecado, Gloria a Dios. pero Él cargó en sí todo el pecado de la humanidad, y todo lo que sufrió, lo sufrió por amor. No hay amor más grande que este. A lo mejor alguien podría dar su vida por una persona buena. A lo mejor alguien podría sacrificarse por otra persona. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Todo lo que el Señor sufrió, lo hizo por amor. Permítanme ahora ir personaje a personaje de esta historia y decir lo que significó para cada uno de ellos. Para Pilato, Jesús era pega, era trabajo, un juicio más. Quizás al otro día ya Pilato se olvidó de Jesús. Era trabajo, era parte de su rutina. No le conoció, no conoció a Jesús. Para la esposa de Pilato, Jesús fue alguien que molestaba sus sueños, alguien que la incomodaba. Tampoco lo conoció. La mujer de Pilato pasó una mala noche, eso fue todo. Y ya después volvió a sus asuntos, volvió al palacio, volvió a sus asuntos quizás mucho más importantes. Para Barrabás fue una puerta de escape, la posibilidad de perdón de su condena. Tampoco le conoció, pero qué bueno que maten a este y me liberen a mí. Es una puerta de escape, una salida. Tampoco lo conoció. Para él era simplemente alguien que iba a pagar por sus culpas. Se salvó él. Siguió posiblemente con sus andanzas, siguió con sus malos pasos. Para los religiosos de la época, Jesús representaba una amenaza del status quo, alguien que venía a cuestionar su autoridad, y seguro que no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Para el pueblo, esta masa impensante, esta masa que actúa casi emocionalmente, Jesús era una persona que merecía morir. Alguien dijo que merecía morir y todos fueron arrastrados. Tampoco le conocieron. Para la compañía de soldados romanos, Jesús fue un objeto de entretención. Alguien que nos puede entretener. Tampoco le conocieron. Para Simón de Cirene, Jesús era el culpable de tener que cargar una cruz que nada tenía que ver con él. Tampoco le conoció. Este Jesús fue el que nosotros conocimos. Así es, Señor. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Sí le conocemos. Amén. A este Jesús crucificado, sí le conocemos. No nos avergonzamos de él. No, Señor. No nos avergonzamos al verlo clavado en la cruz. No. Es más, conmueve todo nuestro ser, porque sabemos que él vino a tomar nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y nosotros decimos, ¡aleluya! Así es. Sí, nos duele todo lo que sufrió el Señor. Nos conmueve profundamente, pero decimos, era necesario, porque no iba a haber perdón de pecados si es que no hubiera sangre derramada. Gloria a El Dios. Señor Jesucristo vino, derramó su sangre, recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Sí le conocimos. Sí conocimos al Señor. Hermanos, yo en esta noche quisiera invitarles, vamos a entrar en este fin de semana especial y que lo hagamos con una profunda gratitud. Nadie va a hacer por nosotros lo que hizo el Señor. Nadie en este mundo, ni nuestros padres que nos quieren tanto, ni nuestros amigos mejores van a hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios. El Señor dio su vida por ti y por mí, porque somos pecadores. Así No es. podríamos estar aquí hoy si es que no fuera por el sacrificio de Cristo. No podríamos estar hoy día levantando nuestros brazos, alabando al Señor, si es que no hubiera Cristo murió de la cruz por nosotros. Nosotros lo conocemos, hemos reconocido que su sacrificio fue en pago, en propiciación de nuestros propios pecados. Él murió por nuestros pecados. En la antigüedad se hacía una pregunta: ¿quién mató a Jesús? Y la respuesta era sencilla: los judíos lo mataron. Y los judíos decían: no, los romanos mataron a Jesús. Y los romanos decían: no. Y nosotros guardamos silencio, porque el culpable de la muerte de Jesús somos todos nosotros. Los responsables que Jesús muriera en la cruz, nos cuesta decirlo, pero Él murió para que yo tuviera vida. Así es, Señor. Él murió para darme vida nueva, para que yo pudiera tener una nueva
vida en Cristo. Gloria a Dios. Entramos en esto que llamamos Semana Santa, que recordamos históricamente este hecho histórico de la muerte, la crucifixión, y el domingo vamos a dar cuenta de la resurrección, que no quedó clavado en la cruz. Pero no vayamos tan rápido, no vayamos tan rápido al domingo, porque sí tenemos que detenernos en el momento en que Él pagó el precio de nuestra libertad. Nuestro nombre fue escrito con tinta de sangre. Así está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. No fue por nuestros honores, no fue por nuestros méritos, no fue porque éramos personas muy especiales. Él murió porque éramos pecadores, que necesitábamos el perdón del Señor. Y frente a esto, no nos cabe más que adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Yo quisiera que se pusiera de pie. Levantara sus brazos al cielo. Y vamos a tomar un tiempo para decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu muerte de propiciación en la cruz. Gracias. Señor, gracias. Es doloroso ver todo el proceso, porque el pecado era algo serio de mi vida, Señor. Sí, Señor. Y tú has vencido la muerte, has vencido el pecado, Señor, y por eso yo puedo celebrar en este día. Gracias por el perdón de mis pecados. Amén. Gracias porque soy una nueva criatura. Amén. Gracias porque las cosas viejas pasaron Aleluya. y son hechas nuevas, Señor. Gloria a Dios. Te doy gracias por tu amor maravilloso, Amén. tu profundo amor, Señor. Así es. En estos días voy a recordar este hecho maravilloso, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor. Aleluya, sí, Señor. Padre, no quisiera engañarme y presentarme delante de ti en mi propia justicia. No hay forma de presentarme delante de ti. Así es, Señor. Me presento cubierto por la sangre del Señor Jesús. Amén. Me presento delante de ti a través de esta cruz Gloria a Dios. que me dio a mí la posibilidad de conocerte a ti. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor maravilloso. Sí, amén. Gracias por este amor manifestado de forma tan real. Aleluya. Nadie nos amó como tú nos has amado. Sí, es, Señor. Nadie nos ha amado como tú nos has amado. Nadie nos amará como tú nos has amado. Sí, es, Señor. Tu amor por nosotros, Señor, es inconmensurable. Aleluya. Superó todas las cosas, superó todos los prejuicios. Sí, Señor. Nos alcanzaste en el lugar donde estábamos y nos rescataste, Amén. Señor, y nos das vida nueva. Sí, amén. Gloria a Dios. Adoremos al Señor. Aleluya. Padre.